La Iglesia Cristo Vive se complace en presentar un programa diferente, con la participación de sus jóvenes para tratar temas de la profecía bíblica y los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día en todo el mundo, confirmando el cumplimiento de las mismas como señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el evento glorioso del arrebatamiento de la Iglesia. Con ustedes, los jóvenes de los últimos tiempos y los temas de las señales del fin. Todos sean bienvenidos a este nuevo programa titulado La Juventud en los Últimos Tiempos y las Señales del Fin. Los jóvenes de la Iglesia Cristo Vive nos hemos motivado y hemos querido hacer este programa con todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, con una perspectiva bíblica. Estos acontecimientos que se han vivido con tanta intensidad como incendios, huracanes, inundaciones, el levantamiento de los pueblos contra sus gobiernos, lo cual ha ocasionado pobreza, ha ocasionado falta de producción de insumos y muchas personas desempleadas. La palabra de Dios dice en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este programa está hecho para los jóvenes, pero también para todas aquellas personas, para que busquemos mientras pueda ser hallado. Sin más preámbulos, vamos a presentar a todos los participantes y sus temas. Adelante. Estaremos hablando de paz y seguridad. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este tema lo estaremos desarrollando en este programa. De igual forma, estaremos hablando de la persecución a la iglesia en la potencia asiática. Si nos vamos a la palabra en Mateo 5:10, vemos que nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaremos hablando de las leyes que han implementado contra los cristianos, los pastores, y de qué forma se ha agudizado esta situación en esta nación. Esto y mucho más a continuación. También estaremos hablando cómo identificar a un falso profeta. Jesús, cuando nos daba las señales antes del fin, enfatizaba mucho que vendrían engañadores en su nombre. Él nos enseña en Mateo 24:24, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán prodigios y maravillas, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En este programa estaremos aprendiendo cómo identificar cuando ese profeta es un profeta de Dios y cuando ese prodigio y esa maravilla los ha hecho realmente Dios. Además, estaremos conversando acerca de la desaparición del dinero. Conoceremos cómo la llegada de las criptomonedas puede influir y preparar el camino del anticristo. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que, ¿serán las criptomonedas, las monedas digitales, la moneda del anticristo? En este programa lo averiguaremos. Así es, en este programa también vamos a ver un tema muy interesante llamado el arrebatamiento de la iglesia, donde su palabra en Lucas 21 nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Sabremos mucho más sobre este tema en este maravilloso programa. En este estudio también veremos cómo el amor de muchos se enfriará, y nos basamos en Mateo 24:12, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Será que el amor en la humanidad ya empezó a enfriarse? Adicionalmente, estaremos conversando sobre los avances de la tecnología en los últimos tiempos y estaremos tomando como versículo principal Daniel capítulo 12, versículo 4, en donde nos dice: la ciencia aumentará. ¿Serán estos avances de la tecnología los que abrirán camino a la llegada del anticristo? Lo estaremos conversando. Los talibanes han tomado Kabul, Afganistán, y han prometido no implementar la ley islámica. Sin embargo, ya han puesto medidas que nos dicen todo lo contrario, como quitarle a las niñas la educación en las escuelas junto con los niños, y que se tienen que educar en casa. Esto también puede pasar con los cristianos. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que empiece la persecución a los cristianos en estos lugares? En este programa lo averiguaremos. Asimismo, estaremos presentando los acontecimientos de la naturaleza que anuncian el fin. Cada vez más vemos en todo el mundo desastres naturales,
inundaciones, huracanes, tormentas tropicales. Muchas personas han perdido sus casas, sus bienes y otras han perdido la vida. Y sabemos que todos estos eventos en la naturaleza son señales de los últimos tiempos, como está escrito en la palabra de Dios en Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. El fin está muy cerca, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la furia de la naturaleza en los últimos tiempos? Esto y mucho más estaremos conversando solo en este programa. Y arrancamos inmediatamente con el primer tema que nos dio nuestra hermana Alejandra, cuando se hable de paz y de seguridad. Adelante. Gracias. Estaremos hablando sobre paz y seguridad. Vemos que la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5, verso 3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Podemos ver que esta palabra nos está haciendo referencia a estos últimos tiempos que estamos viviendo. En las diferentes noticias que se escuchan, vemos que el gobierno anterior de los Estados Unidos había asignado un asesor para que fuera en busca de esta supuesta paz y seguridad. Pero la misma palabra nos está diciendo que cuando digan estas dos palabras, entonces va a venir destrucción repentina. Si vemos qué ha pasado con esta nación de Estados Unidos, se puede observar cómo ha venido la destrucción repentina a este país. Y bueno, no solo a esta gran nación, sino también al mundo entero, a través de las disensiones, es decir, el levantamiento del pueblo contra sus gobiernos, los huracanes, las tormentas. Por un lado del mundo vemos cómo hay frío, fuertes lluvias que han arrasado con pueblos enteros, con personas que están muriendo a causa de esto. También por otro lado del mundo vemos cómo hay incendio, calor, la gente se consume de tanto calor. Entonces estos hechos no solo han afectado la economía de esta nación y del mundo entero, sino también el área social. Pero la palabra nos está diciendo que estos son los últimos tiempos, que son las señales del fin. El Señor nos dice en Mateo 24:37, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Qué sucedía en los tiempos de Noé? En aquellos tiempos las personas no creían en lo que Dios hablaba, se burlaban de todo lo que Noé decía y lo que él estaba haciendo. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Vino el diluvio sobre el mundo entero. Y así podemos ver que sucede hoy en día, porque la palabra del Señor lo dice, que en la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, que las personas se burlan de la palabra de Dios, que no quieren saber nada del Evangelio. Y esto está sucediendo hoy en día. También Isaías 24:20, el profeta Isaías dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Podemos ver que la tierra está así temblando como ebrio, está llena de pecado, el pecado ha caído sobre la humanidad y por eso está viniendo la destrucción repentina. En este versículo de 1 de Tesalonicenses 5:3 nos dice como los dolores a la mujer encinta. Y así está la humanidad hoy en día. Está gimiendo de dolor, porque cuando una mujer va a dar a luz, tiene muchas contracciones, muchos dolores, y así pasa hoy en día. Las personas están gritando a toda voz por la inseguridad, por la hambruna, por las muertes, porque quieren que se implementen simplemente leyes nuevas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y por eso es que está viniendo toda esta destrucción repentina. Mucha gente está llegando a sus hogares esta destrucción repentina, porque no han creído en la palabra del Señor. Yo quisiera ver qué nos pueden compartir ustedes, mis hermanos en Cristo, acerca de este tema tan importante y muy renombrado en estos últimos tiempos. Sí, algo que me impactó mucho del versículo de 1 de Tesalonicenses es la parte de cuando digan paz y seguridad. Vemos que se trata de cuando lo digan, o sea, apenas se hable de paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Y esa destrucción repentina no vino solamente para el país que propone el tratado, sino para todos aquellos en el cual está involucrado. Vemos cómo el pueblo de Dios ha sido atacado, bombardeado, por causa de este tratado, por causa de esta palabra paz y seguridad, ha llegado esa destrucción repentina. Vemos también incluso cómo en el resto de los países la destrucción repentina ha llegado, como bien has dicho. Este versículo se enlaza con Mateo 24:7, que dice,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos cómo se cumple esa destrucción de repentina de esta manera también, cómo los pueblos se han levantado, cómo ha llegado esas pestes, esa hambruna, esos terremotos en los diferentes lugares. Por eso es necesario que todos los jóvenes sepamos y creamos cuáles son estas señales. Por eso es que este programa también ha sido de bendición para las familias, porque así pueden estar atentos a las señales del fin y así conocer qué tan cerca y cómo será ese fin. ¿Algo más que acotar? También Alejandra mencionaba las disensiones que se están viendo en esta nación. La palabra nos enseña en 2 de Timoteo 3 que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, crueles, con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vemos cómo esta palabra es parte de la destrucción que se está viendo en esta nación en medio de los disturbios que se ven. El pueblo se levanta contra sus autoridades y las autoridades contra su pueblo. En esos disturbios se ven caos, muerte, destrucción, toques de queda. Es por eso que los jóvenes debemos levantarnos en oración. La palabra nos enseña en Ezequiel 22:30 que Jehová miró de los cielos a la tierra si había un entendido que buscase, hiciese vallados para la tierra para que no fuese destruida, y no la halló. Es por eso que debemos los jóvenes levantarnos y clamar a Dios para que Él sane nuestra tierra. Y la palabra de Dios nos enseña que nadie sabe ni el día ni la hora, que vendrá como ladrón en la noche, pero tenemos estas señales que nos indican que el fin está cerca. Y podemos ver que en la tierra se ha tocado esa destrucción repentina de un momento a otro estos últimos años. Ha habido una crisis económica, crisis sanitaria. ¿Cuántas personas conocemos que han perdido un familiar o que están desempleados, que no tienen cómo mantener a su familia? Y esto es un llamado para todos, incluyéndonos a nosotros, de que debemos estar preparados y de buscar de Dios en todo momento. Así es, como hemos visto, estos últimos tiempos se han visto muchísimo las señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y podemos ver cómo ha afectado a nivel mundial en estos últimos años esa pandemia que ha llegado al mundo. Hemos visto que ha afectado en todos los aspectos, tanto en lo social, en lo económico, y hemos visto, según estadística, que al final, en los últimos tiempos, que ha habido una mortandad súper alta, que ha superado los 4 millones de muertos a nivel mundial. Y uno de los países que lidera esa mortandad ha sido un país potencia como lo es Estados Unidos, donde ha superado los 600,000 muertos hasta los momentos. Vemos cómo esa destrucción repentina ha llegado en un momento a otro, no viendo clase económica ni viendo poderes. Así que yo les invito a todos los jóvenes a buscar primeramente de Dios, a no tener temor por los últimos tiempos, por todo lo que estamos viendo, por todas estas señales, sino a poner nuestra confianza en Dios, a ver que Él es nuestro refugio, a conocer que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, que solo vamos a llegar al cielo es por medio de Él. También sabemos que esto será un falso plan de paz y seguridad. El mundo habla hoy en día mucho de la paz mundial, todo el mundo quiere la paz, pero sabemos que en los últimos tiempos todas las naciones se van a volver en contra del pueblo de Israel. Como está escrito en Zacarías 12:3, dice: todas las naciones se juntarán contra ella. Todas las naciones no van a apoyar a esta nación, sino que la van a presionar en todas las áreas, económica, política. Pero Dios aún así mantiene siempre su pacto con su pueblo escogido y siempre los guarda. Y es por eso que es importante nosotros como jóvenes que siempre esta nación esté en nuestras oraciones, para que sea Dios tocando sus corazones, abriendo sus ojos, para que ellos entiendan que la verdadera paz está en Jesús. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el único que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y no un tratado hecho por hombres. La palabra de Dios en Proverbios 16:18 nos enseña: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu.
Nosotros podemos observar en esta nación, una nación que fue fundada bajo valores y principios cristianos, cómo los han dejado de lado. Notamos que la destrucción ha venido a ellos precisamente por esto, porque se han olvidado de esos principios y valores cristianos. Vemos en la juventud de esta nación, incluso a nivel mundial, que han dejado por completo lo que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Han olvidado cuáles son esos principios y entonces es allí cuando viene una decadencia en la sociedad. Nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta en nuestras oraciones a cada una de estas personas y exhortar siempre a la juventud a entrar más en la oración, en entrar más en la búsqueda de la palabra, para que no venga esta destrucción, para que no venga el orgullo, para que no venga la caída de espíritu ni la altivez de espíritu en sus vidas. Por eso con este programa todos nosotros queremos hacerle una invitación a todos los jóvenes a que busquen de Dios, porque Él es el único que da la paz y la seguridad, Él es el único que nos puede guardar. Y también a cada persona que nos sintoniza, a las familias, a que busquemos todos juntos de nuestro Padre Celestial, porque sabemos que solo hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. Un lugar de descanso donde veremos a nuestro Señor Jesucristo con luz, en victoria como siempre, y también un lugar de tormento donde por siempre ese tormento va a ser por la eternidad. Y tenemos todavía la oportunidad, más que todos los jóvenes, que tenemos todavía una vida por delante, en consagrar nuestra vida para el Señor Jesucristo, para servirle y para buscar en Él esa paz y seguridad que el mundo no la puede dar. Y no es un sueño, es una realidad lo que se está viviendo en la actualidad alrededor del mundo. Por eso les invitamos a todos los que nos están escuchando para que aprendan juntos con todos nosotros las señales del fin en este programa. ¡Dios les bendiga!